Buenas noches, hermanas, Dios les bendiga. Hoy iniciamos nuestra lección 401, la lección número 3. Entonces, antes de iniciar, pongamos este momento ante la presencia de Dios, que sea guiándonos, que sea enseñándonos, que sea corrigiéndonos, que sea exhortándonos, que sea edificándonos a través de la enseñanza y a través de la palabra. Entonces, amado Dios, dispongámonos para orar. Amado Dios, hoy te doy gracias, Señor, por este momento y este privilegio, Señor, que tú nos das. Aquí estamos, Señor, presentándonos nuevamente delante tuyo, Señor, a través del camino de la verdad y la vida que es tu Hijo Jesús, porque tú lo dijiste, Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él nos lleva a la presencia tuya, Señor. Pero sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, uno solo son, Señor. Venimos ante ti, Señor, con la seguridad de que tú nos escuchas, de que tú nos limpias, Padre, porque realmente hemos fallado contra ti en el día de hoy, Señor. El ayer ya pasó, Señor. Pero hoy, Señor, venimos a presentarnos delante tuyo, Señor, a pedirte perdón, Señor, por todo lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que dijimos, por lo que no dijimos, Señor, por lo que hablamos y no hablamos, Señor, por lo que pensamos, Señor, y quizá nos dejamos llevar por pensamientos que no son los correctos, ni los rectos, ni los verdaderos, Señor. Aquí estamos, Señor, con la seguridad de que tú nos perdonas, Padre. Podemos estar confiadamente, Señor, que tu Santo Espíritu nos está guiando a tu palabra y por tu palabra, Señor. Hoy, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y yo como maestra que estoy enseñando esta palabra, Señor, dispongo mis labios, Señor, dispongo todo mi ser para ti, Señor, para que tú obres conforme a tu divina y perfecta voluntad, Señor. Porque aquí las que estamos, Señor, nos sometemos a tu voluntad, Padre. No es la nuestra, sino es la tuya, Padre. Haz conforme a tu divina y perfecta voluntad, Señor. Que la palabra, Señor, que hoy se está dando, Señor, esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro ser, Señor. Y no solamente los que estamos aquí, sino los que lo van a escuchar, Señor. Te doy gracias, Señor, y nos disponemos, Señor, a hacer tu palabra, Señor, a hacer tu obra como tú lo demandas, Señor, con eficiencia, Señor, con eficacia, Señor, con prontitud, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que nos redargulles si es necesario, Señor, que nos exhortes, pero también que nos edifiques, Señor, que también a través de tu palabra nos enseñes, Señor. Te damos gracias, Señor, e iniciamos bajo la guía de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, hermanas, entonces iniciamos. Te voy a compartir la lección. Ahora dije que comentar porque no pude el martes. Que resulta que nosotros tenemos un predio en el Bajo, en la zona que regaló a familia, que nos dio a nosotros para administrarlo, bueno, a la familia, sí. Resulta que hace 2 años nosotros abrimos la carretera y todo eso, una lluvia fuerte y se la pasó. Nosotros empezamos a arreglar y todo eso, fuimos a gestión del riesgo, dijeron qué hacer y cómo hacerlo, lo mandamos a hacer y todo. La semana pasada, el domingo, nosotros fuimos y nos dimos cuenta que estaba un poquito agrietándose. Sin embargo, yo fui el lunes a la oficina de gestión del riesgo y puse en conocimiento la situación que estábamos nosotros viviendo.
Eso fue por la mañana del sábado. El sábado por la tarde nos fuimos a almorzar a media a Confavoy y veníamos en la buseta cuando miramos hacia allá, hacia ese sector, una nube negra de agua, pero agua. Tal es así que como a las 3 de la tarde nos llaman que se nos había derrumbado un pedazo del perero. Y nosotros, pero ¿cómo vamos? Es que no se puede ni pasar, porque no se podía pasar. Resulta que el agua venía con tanta fuerza que rompió el tubo del desagüe de agua lluvia y rompió el tubo del agua veredal, el agua del acueducto veredal. Pues listo, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Nada podemos hacer, nada. ¿Ir a hacer qué? Eso se tapó la vía y todo eso, nos llamaron los vecinos, que esto. Si no había paso por el lado porque eso de la lluvia formó como crecientes, eso bajó agua, pero como si fuera una creciente de un río. Tal es así que el agua de la misma que entró rompió unos muros de una urbanización, rompió los muros y tapó el agua, traía piedras y tapía del desagüe, las aguas lluvias, y eso brotaba agua por abajo de las casas y todo de la misma fuerza del agua se levantó el pavimento. Entonces, ante esa situación nosotros dijimos, ¿a qué vamos? No podemos hacer nada. Nos fuimos nosotros, llegó la comunidad y limpiaron y sacaron, abrieron todo. El domingo y avisamos nosotros a Ecoservicios para que fueran y quitaran el agua. Pues quitaron el agua. Menos mal que avisamos y quitaron el agua. Y el domingo nos fuimos nosotros a ver, estaban ahí los de la compañía de servicios públicos arreglando el tubo, vino la retro a recoger la tierra, todo eso. Bueno, ese pedacito. Listo, pues el lunes córrale para Ecoservicios a ver contar lo que había pasado. El martes me llamaron el lunes para que fue que yo había estado cita de la oficina de gestión del riesgo. Me llamó el ingeniero que fuera. Dios pone las personas que son. Resulta que el ingeniero es una persona conocida y allá en gestión del riesgo me conoce, me distingue. Pues bueno, nos fuimos nosotros a ver con el ingeniero y todo, y él puso a revisar. Pues nos decía, ustedes contra dos cosas no pueden hacer nada. 1, la calidad del terreno. 2, la lluvia. La calidad del terreno es que es muy arenoso y es muy suelto. Entonces eso absorbe toda el agua que llegue. Y resulta que parte del terreno está sobre una roca. Y esa roca, al mojarse, actúa como un jabón y va deslizando la tierra. Bueno, y nosotros dijimos, bueno, ¿y qué hay que hacer? No, pues rellenar con resebo. Con resebo no, con greda, con arcilla. Rellenar con arcilla. Bueno, ingeniero. ¿Y qué más con el terreno? ¿Qué más? No, pues dejar que nazcan todas las plantas nativas. Todo lo que nazcan de plantas nativas, todo lo que tienen ahí, deje que eso se forme monte, que eso le ayuda a sostener porque tienen las raíces delgadas y son plantas de esa zona, de ese tipo de terreno, que ellos se van enlazando y las raíces son muy delgadas y no deja penetrar el agua. Bueno, ingeniero. Pues resulta que se cayó también, y también unos árboles se nos cayeron y no, pues tocará cortarlo. No, ustedes no pueden cortar eso tiene que ir directamente bomberos a cortarlo. Listo. Será ir a buscar bomberos.
que la vía, sobre la vía, el municipio tiene que intervenir sobre la vía porque si es una vía municipal, entonces el gobierno tiene que hacer unas gaviones para sostener el terreno. Eso les cuento, hermana, que hemos estado en ese cuento, por eso no pude el martes. O sea, que les comentamos. Si estaba como inquieta, yo dije, le habrá pasado la congestión. Yo estaba más confundida ayer porque yo pensé que el discipulado era chef. Sí. Y yo estaba, no, si hubiese sido ayer no hubiese sido con. Y después yo entré, yo dije, mira, por favor, enseñé la poesía como más de lo que nos comentó que di. Después que lo vi en el arte, yo digo, ah, no, Roger, si no es hoy, mañana, venga, madre. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos que somos. Y estos que van a llegar. Lo otro es que pues uno en el espíritu, yo tenía mucha paz, mucha paz, pero la carne no, porque la carne que trata de jugarle a uno, ¿sí? Mira que soy, no sé qué tal, Dios mío, ¿sí? Pero entonces ese día cuando nosotros vimos todo, Dios mío, pero ¿por qué si se lo hemos contado a ti, Señor Santuario, Padre, por qué esas cosas? El Señor me dice, lo que no te hables. Después me voy a escuchar una predicación que no la coloqué una predicación, sino simplemente noticias. Y estaba hablando a alguien, como un sacerdote, como no sé bien. Era como un pastor y decía, es que lo que Dios inicia lo termina y lo perfecciona. De ay, papito, gracias. Será la palabra que estaba en confesión. Pero Dios no va a dar los recursos. A ver, se gastó cuarto. Pero Dios no va a dar los. Bueno, hermano, entonces aquí voy a hoy. Nos habla pescando en mi estanque de la misión. Estamos hablando de las misiones, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo nos dice, vengan, síganme y les mostraré cómo pescar hombres o las almas de los hombres. Esto lo encontramos en Mateo 4:19. Entonces Dios nos invita es a pescar, ¿sí? A seguir. Aquí hay dos cosas, vengan, síganme y les mostraré a pescar. Aquí hay dos acciones que el Señor nos invita, a seguirlo y a pescar. Son acciones que van juntas, ¿sí? Para introducir a una persona, nosotros no tenemos que ir a la casa, sino debemos ir a la pesca, ¿sí? Porque cuando va uno a una casa, va uno con el afán de matar, de destruir, ¿cierto? Entonces, y va en una actitud agresiva de ya es que tiene que aparecer y todo, no sé qué, todas esas cuestiones va en función de agresividad. Y en la pesca va en función de paz, de paciencia, ¿sí? Entonces, cazar, aquí hay un paralelo. Cazar es una acción agresiva. Está basado en la confrontación. Dice sal y dispárales. O sea, sé que va uno a destruir. Sale a disparar, a matar, ¿sí? Hay que utilizar un solo disparo, porque ya con el segundo disparo el animal, si no lo mató en ese momento, ya olvídese que lo vuelve a coger, ¿sí? El animal no tiene ninguna opción, debe ser un tirador experto, ¿sí?
Si el tirador es experto, el animal no tiene opción de salvarse. En cambio, en pescar es una actitud que se necesita de mucha paciencia. Mucha paciencia y estar tranquilo, porque puede durar días, meses, horas, meses no. Puede durar horas tratando de coger un pez. ¿Cuál es? Se busca aquí la atracción. Entonces, ¿qué hace el pescador cuando va a cazar? A su caña le coloca un atractivo para el pez para que venga y lo muerda y quede ensartado en su ganchito que tiene la caña. Dice, haz que muerdan el anzuelo. Te permite probar tipos de carnada. Si no cogió con el mosquito, le coge el gusanito, si no un pedacito de una cosa, si no un pedacito de otra. Pero hay algo que nos permite a nosotros variar la forma de cómo hacer que nuestro pez muerda en lo que le estamos dando y quede ensartado en el anzuelo. Pescar requiere dar y tomar. Te tira y recoge, tira y recoge. Y se tiene más de una oportunidad, porque usted puede pescar no solamente un pez, sino 2 peces, 3 peces, ¿sí? Y el pez tiene la opción, la opción tiene de huir, de acercarse, de quedarse, tiene la opción. Y cualquiera puede tirar el anzuelo. En el cazador tiene que ser una persona experta. En los días de Jesús solo se usaban las redes para pescar, porque en ninguna parte de la palabra de Dios nos dicen que había anzuelos, habían redes. Recordémonos lo que hizo el apóstol Pedro, lo que hizo Juan. ¿Qué hacían ellos? Eran pescadores, ¿sí? Eran pescadores. ¿Y ellos qué utilizaban? Redes. Entonces el Señor Jesucristo utilizó esa metáfora de pescador para llamar a pescar hombres, ¿sí? Entonces dice aquí que hay muchos métodos para pescar, incluso los pequeños botes tienen equipo sonar. Bueno, miramos aquí cuáles son las 5 claves para mi pesca espiritual. Profe, perdón. Ya. Sí. Ya sabe, ¿verdad? Sí. Entonces estamos aquí. La palabra claves, aquí la tengo. Pescando en mi estanque. La palabra es seguir y pescar. Aquí se las voy a subrayar. Seguir y pescar. ¿Listo? Ahora sí. Y vamos en las 5 claves. ¿Cuál es mi palabra? Es estanque pesca personal. ¿Sí? Esas son mis palabras. Entonces, la primera, identifica tu estanque de pesca personal. La palabra del Señor nos enseña cuando habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles y le dio la orden a los apóstoles, a los discípulos. Por lo tanto, serán mis testigos. Cuando uno es testigo de algo, va a hablar. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y en cada parte del mundo. Esta la tenemos en la Nueva Versión Internacional, pero en otros tenemos y hasta los confines del mundo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros un modelito. ¿Qué nos dice? ¿Dónde es Jerusalén? ¿Sí? Si vamos nosotros a mirar Jerusalén, aquí dice el condado de Orange, pero entonces él
Jerusalén puede ser mi familia, lo que hablábamos que día, lo más cercano, lo más lejito dice América, puede ser mi barrio o mis parientes un poquito más lejanos, ¿sí? Samaria, digámoslo, puede ser el municipio de Sogamos y el mundo, todo lo donde vayamos, ¿sí? Todo a donde vayamos. Ahora tenemos aquí, este es el modelo del Nuevo Testamento, esto es lo que nos dio el Señor Jesucristo que hiciéramos a estos lados. Fuéramos a donde, a nuestra casa, prediquemos a nuestros vecinos, a nuestro barrio y a toda la ciudad, a todo donde se nos podamos ir, ¿sí? Entonces yo tengo un círculo de influencia, ¿sí? El círculo de influencia es mi estanque de pesca. Pero ¿por dónde empiezo primero? Dios me hace responsable de las personas con quienes me relaciono. Dios me hace responsable con quienes me estoy relacionando, ¿sí? ¿Dónde empiezo primero? Con los cercanos que están a mí, con mis cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos? Mi familia, ¿sí? Y dice, vete a tu casa, a los de tu familia y amigos, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia. Esto lo encontramos en Marcos 5:19. Entonces el Señor nos dice, vayan a los de tu casa. ¿Quiénes son los primeros que se enteran de lo de nosotros? Los que están cercanos a nosotros, en mi casa. Son los de mi casa los primeros que se enteran. Y después, si uno ya es muy comunicativo, entonces ya le cuenta al resto de la familia, ¿sí? Y si uno es muy comunicativo y si le va a uno muy bien, entonces le cuenta a uno a los amigos. Entonces, voy a leerles otra versión. Mas Jesús no les permitió, sino les dijo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó aquí para que el Señor esté? Fue la liberación del Gadareno. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces miremos aquí que el Señor nos manda a ellos. A la familia tenemos Juan 1, 40, 46, a los colaboradores, a los amigos y a las personas que se cruzan en nuestro camino. Todo esto lo encontramos nosotros en el Evangelio según San Juan, en los capítulos 1, 40, 46, colaboradores 18, 1, 4, a los amigos Juan 4, 39, 42 y a las personas que se nos cruzan en nuestro camino Juan 4, 4, 30 al 30. Ahora miremos aquí. Aquí miramos, tenemos una imagen. Voy a ampliársela un poquito para que ustedes me la puedan vislumbrar bien. Aquí miramos este círculo. Aquí miramos nosotros aquí. ¿Quiénes son los que están aquí? Mis cercanos, mis amigos más cercanos. Aquí está mi círculo, ¿sí? Aquí está mi círculo. Aquí estoy yo y aquí están todas las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Todas las personas alrededor. Tengo mi familia inmediata, tengo mis parientes, tengo aquí estoy yo, están mis amigos cercanos, están mis amistades y están asociados y vecinos. Mis amigos cercanos no son los mismos que son los que uno puede de vez en cuando y todo eso. Pero de momento no le da.
Si miramos aquí, mis amigos cercanos no son mis amistades, ¿sí? Y muchas veces mis vecinos no son mis amigos, pero uno siempre va a encontrar un motivo para acercarse. Mis parientes no son mi familia inmediata. Por ejemplo, en el caso de su merced hermana Rosiris, su familia inmediata es su esposo y sus hijos, con las personas que está compartiendo casa. Aquí tenemos ahora miramos aquí. Ahora vamos a la segunda parte. Conozca qué clase de pez hay en su estanque. Porque cuando uno sabe qué clase de pez, uno alista con qué va a traerlo y cómo va a traerlo. ¿Sí? Porque si usted va a cazar un pez grande, digamos un bagre, sí lo puede llevar un anzuelo, pero toca mirar qué calidad del anzuelo y qué tipo de caña va a utilizar. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 9, 20, 23 nos dice: a los judíos me volví. ¿Quién lo dice aquí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla aquí en 1 Corintios, que me dice, ya le digo exactamente, Corintios, aquí lo dice, ¿no? A los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ellos. A aquellos que son débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos, noticia a todos, porque no todos lo recibieron, salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago debido a las buenas nuevas y así poder compartir sus bendiciones. Y aquí en Proverbios 13:16 dice: cada acto del hombre prudente es con conocimiento. ¿Sí? Cuanto más conoce usted la persona o el tipo de pez, ¿sí?, le será más fácil ubicarlo. Si una persona está pasando por una necesidad, ahí está. De la palabra ahí es más fácil será ubicarlos. Entonces, cuando yo ya los tengo ubicados, espera, ¿qué pasó? Cuando yo ya los tengo ubicados, entonces yo me puedo enterar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus heridas. De la palabra clave ahí para utilizar, para diligenciar, es sus intereses, necesidades y heridas. Entonces, yo tengo conociendo cuáles son sus intereses y sus heridas, entonces ya uno mira, aquí como la imagen está aquí, él está mirando todos los peces, está mirando cuál es la necesidad de cada uno, de cada pez, ¿sí? Jesús sabía lo que estaban ellos pensando. Para eso, cuando uno va a una pesca, a llevar una palabra, uno debe de irse preparado con anterioridad. ¿Cómo debe irse uno preparado? Haber orado con anterioridad. A veces es bueno llevar una Biblia, o como hablábamos anteriormente, llevar unos tratados, unas tarjeticas de esas de ovejita, son bonitas las tarjetas y uno las reparte y a veces esas palabras quedan bien ahí, ¿sí? Entonces Jesús sabía lo que estaba pensando cada persona sabe lo que él está pensando. Un filtro poderoso, tu sistema reticular activado. O sea, el RAS, lo que nos llama la atención. ¿Qué nos llama la atención de esa persona que como que usted, algo puede ser?
Lo primero que yo tengo que mirar son las cosas que tiene valor. ¿Sí? ¿Para quién? Para mí, para esa persona. Lo que valoramos. ¿Mm? Entonces, mire qué valora esa persona, que una amistad, que no sé qué, cualquier cosa. ¿Mm? Segundo lugar, aquello que nos amenaza. ¿Qué amenaza? ¿Sabes? Si uno va pasando a la calle, a mí me ha pasado en varias oportunidades que hace tiempos que no me ha pasado. Yo me encontraba con gente llorando en la calle. Iba caminando y iba llorando. Y yo la volteaba a mirar y les decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le puedo colaborar? Me decía una, me dijo, es que mi mami está muy enferma. ¿Mm? Entonces yo le pone uno una palabra para hablar con ellos. Y la otra es, si voy a mirar intereses de las necesidades, lo que tiene valor, de las amenazas, las cosas que son únicas en esa persona. Son únicas. Pero también que las únicas y las diferentes, ¿no? De la palabra que debemos diligenciar ahí son únicas. Yo se las voy subrayando para que ustedes la vayan colocando. ¿Sí las están colocando? Sí, señora, sí, profe, gracias. Listo. Bueno. Entonces venimos aquí ahora. El blanco en nuestra iglesia, ¿sí? Bueno, aquí hay nos dan en nuestra iglesia, aquí hay un listado de cosas, ¿sí? En la página donde están intereses en sus necesidades, hay un blanco de nuestra iglesia, cada casa de vida, ¿sí? Ahí nos dan unos ejemplos, si le nivel de estudio, cuando uno tiene cierto nivel de estudio, generalmente uno se vincula con personas de nivel de estudio. Si les gusta el fútbol, pues siempre van a hablar de fútbol. Que si les gusta la política, ahí va a encontrar personas. Que si les gusta una cosa, que les gusta que lo inviten, les gusta sentirse importante. Entonces todo eso nos toca a nosotros mirar cómo llegarle a esa persona. ¿Mm? Entonces dice aquí, el típico residente del Atlántico Caribe, nivel académico medio, es un técnico, le gusta sentirse importante, le gusta que lo inviten, no le gusta que lo ignoren, el fútbol y el béisbol son sus deportes. Bueno, hay una serie de cosas que uno puede mirar y poder llegar y adentrarse a esas personas. ¿Mm? Ahora, ¿qué les gustaría a los incrédulos en nuestra área? Discutan. ¿Qué les gustaría a los incrédulos en nuestra área? ¿Qué tema les gustaría que los incrédulos hablaran con nosotros para nosotros poder entrar a darle la palabra? ¿Sí? ¿Qué les gustaría a los incrédulos? Depende de la necesidad que esté pasando por el momento, opino yo. ¿Sí? El incrédulo hablará ahorita, no, es que esta lluvia está terrible, que no sé qué, que la política, que todo está caro, que llegó la Navidad. Entonces ahí es el momento de uno hablarle. ¿Mm? El segundo punto que nos dice aquí, ¿qué es lo que yo tengo en común con ellos? ¿Mm? La palabra aquí es tengo en común. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo en común con ellos? Acuérdense lo que hacía el apóstol Pablo. Si es judío, me hago judío. Si es débil, me hago débil. ¿Sí? De buscar qué me identifica con esa persona. Cualquiera que sea la persona, yo intento encontrar algo en común que me permita hablarle de Cristo. Algo nos permite hablarle. ¿Sí?
para que Cristo los salve. Hago esto para llevarles el Evangelio y también la bendición que recibo cuando los veo venir a Cristo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 9, 22 y 23. Entonces nosotros miramos que nosotros debemos tratarnos de identificar con ellos en qué nos parecemos. En qué nos parecemos para poder nosotros llegar y hablarles. Por ejemplo, ahorita, que todo está acá. Bueno, de acuerdo a lo que yo les hablé ahorita, mi testimonio. ¿Qué pasa? Yo me voy a encontrar con otra persona que está pasando por la misma necesidad. ¿Cómo le voy a yo hablar de Cristo? ¿No? Todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene el control. Dios nos dio a nosotros este mundo para cuidarlo y para gobernarlo. Pero nosotros somos desobedientes. Tenemos que hacer las cosas de cómo llegar a eso. Pero cuando uno confía en Dios, todo es posible. Y ahí me le voy metiendo. Ahora aquí. El secreto fundamental de hablarles a otros a Cristo. ¿Sí? Este es el secreto fundamental de hablarles a otros a Cristo. Con muchas historias como estas, Él presentó el mensaje a ellos encajando las historias a su experiencia y madurez. ¿Sí? Leamos aquí qué nos dice en Marcos 4, 33. Para poder tener claridad en ese versículo. ¿Ya lo encontraron? Marcos 4, 33. Dice, y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que ellos podían oír. ¿Sí? Entonces aquí este es como algo más, la forma en que hablan aquí en esto. Estas muchas historias son las mismas palabras que nosotros utilizamos como parábolas. Y les presentaba el mensaje. Antes de compartir las buenas nuevas, debes tener, ¿qué debes tener? ¿Qué debes tener? Conocimiento de sus necesidades, ¿sí? Antes de compartir, debes conocerlos. Antes de alcanzarlos, debes de ser capaz de compartir con ellos, ¿sí? Entonces, aquí dice, nos da una lista. Haga una lista de las áreas donde usted tiene algo en común con los incrédulos. Experiencias comunes, intereses comunes, necesidades comunes, heridas comunes. Las heridas comunes generalmente son heridas emocionales, ¿sí? Por el papá, por la mamá, por la pareja, por los hermanos, por alguien. Necesidades comunes, siempre hay una necesidad, intereses comunes, un deporte, la política, experiencias comunes, generalmente son experiencias satisfactorias, pero también dolorosas. Profe. Señora. Es que por esta, aquí, antes de poner, debes tener. Aquí, antes de compartir la buena, no me dice, espérate, aquí, ¿sí? Antes de compartir la buena nueva debes tener, ¿sí? Aquí no me aparece nada, entonces, para mí, antes de compartir la buena nueva de conocer uno las necesidades, entonces de acuerdo a las experiencias comunes, lo que tienen en común para poderles compartir, ¿sí? Y antes de alcanzarlos, debe ser capaz de identificarse con ellos. Porque si yo le voy a hablar a alguien de política,
¿sí? Porque a mí me gusta la política y si a la otra persona no le interesa, téngalo por seguro que no va a tener oportunidad, ¿sí? Pero si yo me le voy, no es que tal cosa, voy a identificar la necesidad de esa persona, ¿sí? Entonces ya voy a tener la oportunidad de empatía con ellos para poderles dar la palabra del Evangelio. ¿Mm? Entonces, antes de alcanzarlo, debe de ser capaz, en mi concepto, ¿sí?, de tener empatía o identificarse con ellos. ¿Mm? ¿Listo? ¿Hasta ahí? Sí, señora. Listo. Bueno, y ahí nos dan una serie de ejemplos y nos habla de la parábola del sembrador. ¿Mm? Entonces, dentro de esos ejemplos que nosotros tenemos, dice aquí, recuerde que los peces, aquí en la tercera, dice, recuerde que los peces tienen diferentes tiempos. Los peces tienen diferentes tiempos. El salmón cuando llega para pescar. Y el salmón hay que saber dónde cogerlo, porque acuérdense que ellos no van agua abajo, sino agua arriba. Van contra la corriente, ¿sí? Y no en todo lugar se puede pescar ese tipo de salmón, de ese tipo de pez. ¿Mm? Entonces, la palabra ahí es, tienen diferentes tiempos, ¿sí? Entonces, a estos, recuerde, sea sabio de la manera que usted actúa hacia aquellos que no son creyentes. A esto se llama receptividad. ¿Cómo aceptarán las buenas nuevas? ¿Cómo la aceptarán? ¿Mm? ¿Cómo la aceptarán? Entonces yo tengo que mirar cómo puedo yo llegar a esa persona que vaya yo a la segura. ¿Mm? Es importante comprender que las personas pasan por un proceso al entrar a la fe en Cristo y que debes aproximarse a donde ellos se encuentran. Entonces miramos aquí unos ejemplos, ¿m?, de receptividad. Entonces aquí tenemos la receptividad espiritual. Entonces, permítame que toque lleno, pero no. Bueno, entonces aquí hay unos versículos que la palabra de Dios lo habla y tenemos en Isaías 46. Escúcheme ustedes, tercos de corazón, que están lejos de la justicia. Después tenemos en el capítulo 4 cuando Jesús estaba hablando de un incrédulo. Llegó con él, dice, como que él había respondido que Jesús le dijo, no está lejos del reino, pero ¿qué pasó con 34? Mira, para que podamos nos mirar Éxodo. Marcos. Marcos 12, 34. Aquí es cuando se encuentra con el juez.
¿Mm? Aquí se encuentra con y le dice, le habla del primer mandamiento. Dice, el primer mandamiento de todo Israel, el Señor nuestro Dios, uno es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y de toda tu mente y de toda tu fuerza. El principal mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante a él: amarás como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que él. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay Dios fuera de él, y que amarle de todo corazón, de todo entendimiento y de toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los sacrificios y holocaustos. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos. Y en Efesios 17 había nuevas de paz a ustedes, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, que estaban lejos de él, y nosotros judíos estábamos cerca. Recuerde que los judíos eran los que estaban en el pueblo de Judá, sí, en Judea, el pueblo de Israel, y los gentiles éramos nosotros, los que no eran judíos. Y sin embargo, Dios, nosotros estábamos, los gentiles, perdón. Y aquí en Efesios 2:13, ahora perteneciendo en el barco, antes la mano de Dios trae cerca de él mediante la sangre de Cristo. Se hace que todos tenemos derecho de estar cercanos a través de la sangre derramada por el Hijo de Dios. Aquí tenemos un ejemplo grande, y son los 4 tipos de receptividad que tiene una persona para recibir o aprender. En este caso estamos hablando de la palabra de Dios. Tenemos la primera: tierra dura. ¿A quién presenta? Las personas que llegan con corazón defensivo. Ay, es que no, a mí no me gusta esa vaina, es que los pastores son unos ladrones. ¿Sí lo han escuchado? Es que ellos reciben y viene uno que entregarle todo para que ellos se hagan. Lo han escuchado y lo hemos escuchado. Tierra profunda, corazón impulsivo. Y sí, yo lo hago. Y de ahí quedó. Tierra contaminada con cizaña. ¿Sí? Tierra contaminada. Tierra contaminada con corazón distraído. Y tenemos el ras de la tierra fértil. Ahí tenemos el corazón de la tierra fértil, la tierra que fue tierra buena, es el corazón receptivo, es el corazón que nos permite, que va a dar fruto, ¿sí? De nosotros podemos, al dar la palabra de Dios, podemos caer en cualquiera de estas personas, ¿sí? Algunas personas están cerca de hacer un compromiso con Dios, mientras otros esperan demasiado. El evangelismo eficaz confía en evaluar qué tan receptiva es una persona, y entonces se le ayuda a dar el próximo paso. Yo tuve una señora hace mucho tiempo, yo les había comentado. Ella iba a la iglesia, venía a los grupos familiares, lloraba y todo, pero había cosas que no dejaba, que no había podido dejar del viejo hombre. Y yo le decía: hermanita, bautícese. No, todavía no es tiempo, hay que esperar. Espere a ver. Bautice. No, hay que esperar. Y como que se murió sin bautismo. Pero confía en Dios que se fue salva. Ahora miramos aquí
cómo vienen las personas a Cristo y después crece. Entonces aquí hay unas numeraciones y hay una evaluación, una calificación. Una persona cuando vienen a Cristo se creen autosuficientes, autosatisfechos, se creen, son escépticos, son resistentes o espiritualmente apáticos. Ay, no, a mí no me hablen de eso, no tengo tiempo para escucharlo. Se le da una -5 a una persona que está en la fase receptiva porque quizás está pasando por un momento duro. Una persona -4 es la persona que busca respuestas o soluciones a problemas y es la persona que llamamos buscador. -3 tenemos la persona que considera las diferencias entre ellos y los creyentes. Es lo que se llama la fase consideración. Tenemos la persona -2 que aprende por qué y cómo volverse un cristiano. Es la fase comprensiva. ¿Sí? Y la persona que ya está lista se prepara para creer y recibir a Cristo y está lista para dar un fruto, ya es una persona madura. Para mí personalmente, yo digo que la persona, por más resistente que sea, es la persona que más rápido llega en relación a esta persona que está en la fase receptiva. En mi concepto personal. No sé, hermanos, ustedes qué encuentran. Entonces, y tenemos aquí la persona de terreno cero. Es la persona que ya está lista, ya listo, entró a una vida nueva. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Hacerlo, que se bautice, que estudie en la escuela de miembros, la 101. Después de que ya está bautizada, puede entrar a la escuela 2, que es hallar la madurez espiritual, ¿sí? Después de eso ya tenemos mi forma, ya entra la persona a servir, ya ejercer un ministerio de acuerdo a los dones, de acuerdo a las actitudes y a lo que ya vimos, ¿sí? Ya en la lección 4, ya en la cuarta etapa que ya está bien afirmada, llega la parte 4 cuando empieza a hacer misiones, a predicarle la palabra a otro, y el quinto lugar ya empieza una vida con propósito y empieza a ejercer un liderazgo. ¿Ya tienen las respuestas ahí? A ver. ¿Ya listo? Entonces nos vamos ahora aquí a la otra parte. ¿En qué fase se encuentra una persona cuando dice: pienso que la religión es una muleta para las personas débiles? Nos hemos encontrado con esas respuestas. Es una persona resistente. Cuando dice: estoy leyendo un libro sobre la nueva era en espiritualidad. Que la nueva era, sabemos que es una doctrina que hay que tenerle mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? Con esto solo que me estoy diciendo, porque ellos buscan algo, ¿sí? Una respuesta. Entonces se le llama un buscador. ¿Por qué los cristianos se ven tan felices? Está considerando comprometerse, ¿sí? Por favor, muéstrame cómo puedo ser un buen cristiano. Es una persona lista y es a la vez un buscador. Aquí en esta, yo pienso que todos iremos al cielo. ¿Cómo cree usted que es esa persona?
está en la fase receptiva, está en la fase buscadora. ¿Cómo está? Y dice aquí, realmente estoy cansado con la tensión, el estrés, estoy abajo. Es una persona receptiva. Yo tengo ya necesidad de cambiar de vida, yo ya no aguanto más, ya listo, esa persona lo va a recibir. Esa persona va a llegar a los pies de Cristo. Entonces, palabras. Pienso que la religión es una muleta para personas débiles, es una persona resistente. Por favor, muéstrame cómo puedo ser un buen cristiano. Listo, buscador. Realmente estoy cansado con la tensión, estrés, estoy abajo. Es una persona receptiva. Yo pienso que todos iremos al cielo. Es una persona ¿qué? Comprensiva, ¿cierto? Estoy leyendo un libro sobre la nueva era en espiritualidad. Es una persona buscador. ¿Por qué los cristianos se ven tan felices? Es una persona considerando. ¿Ya lo completaron? Gracias, profe. Vamos aquí. Ya tiene que ver con los pensamientos. ¿Sí? Dice que el evangelio no es algo que de la noche a la mañana se da o la persona puede darlo, ¿sí? Pero el evangelio es un proceso. El evangelio es un proceso de mover a las personas. ¿Qué es un proceso? Un proceso lleva unos procedimientos. ¿Cuál es el proceso? Llevar a las personas al evangelio. Ese es mi proceso. Pero necesito unos procedimientos, o sea, unos pasos, ¿sí? Entonces, las personas se mueven a través de fases a velocidades diferentes. Todo depende de cómo esté la persona receptiva. Las personas requieren exposiciones en cada fase antes de continuar. Entonces, una persona puede estancarse en cualquier fase. ¿Cuál es la razón número 1? Esta. El que dirá. Es no sé qué. Es que no sé cuánto. Empiezan a ponerle todos los peros del mundo de acuerdo a lo que han oído. ¿Sí? Después viene, cada fase requiere de mí una respuesta diferente. Todo depende del temor que la persona haya manifestado. ¿Cuál es el temor? Yo ya tengo que tener conocimiento muy bien de la palabra, de la doctrina que se utiliza en la iglesia, que es basada en la palabra, cómo darle respuesta también a través de mi propio testimonio. Entonces, de cada uno de ellos va a necesitar un momento. Aquí en 1 Corintios 3:6 dice, mi trabajo era plantar la semilla en sus corazones y el trabajo de Apolos era regar. ¿Sí? Porque acuérdense que había la polémica que porque uno era de Apolos, que el otro era de Pablo, que era del otro. Uno siembra y el otro recoge. Y el que recoge es el Señor Jesucristo. Ahora viene aquí. ¿Qué hacer con las personas en cada fase? ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase de resistente? Aquí la frase es resistente. ¿Qué hacer? ¿Quiénes son los resistentes? Los apáticos, los escépticos, los
autosatisfechos, los espiritualmente resistentes, que se las creen que todas la llevan ellos, ¿sí? Entonces lo primero que yo debo de hacer, ¿qué es? Orar por ellos. Orar. Que Dios cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne sensible a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, uno que hace, ora por esa persona, porque Dios se la colocó a uno en el corazón, se la atravesó en el camino, tiene una necesidad, usted la sabe, Señor, tanta, ore. Y téngalo por seguro que cuando llegue usted va a tener ahí. Dele un testimonio, una necesidad que esa persona está pasando. Mire, no puede ser el propio, porque quizás no lo hemos vivido, pero sí de alguien que haya pasado por esa situación. Invítelo a alguna reunida. Todavía no es el momento de llevarlo a la iglesia, pero sí llevarlo donde uno se reúna y comparta y que vean que las personas, nosotros los cristianos, no somos aburridos, porque tenemos fama de ser aburridos. ¿Por qué somos aburridos? Porque no ingerimos licor, porque no bailamos música que no sé qué, que no nos vestimos de tal cosa que no sé qué. ¿Sí? Entonces no es que somos aburridos, pero se le invita a una reunión y se le da a entender que nosotros no somos aburridos. Es una reunión social. Lo otro es que con este tipo de personas no hay que argumentarles, ¿sí? No hay que argumentarles. Más bien es que ellos mismos escuchen, ¿sí? Entonces, el siervo del Señor no se involucra en argumentos tontos, ignorantes, que solo empiezan a contiendas. No deben reñir, deben de ser amables con todo, deben de ser capaces de enseñar eficazmente y ser pacientes con personas difíciles. Ahí es donde nosotros debemos decirle al Señor, mire, si usted le dice, Señor, dame paciencia, téngalo por seguro que Dios no le va a dar paciencia. Dios lo hace paciente. Dios nos hace pacientes. ¿Y cómo nos hace Dios pacientes? Cuando nos pone a prueba nuestra paciencia. En ese momento tenemos paciencia. Cuando somos capaces de resistir cualquier confrontación, cualquier hecho, en ese momento. Que con mansedumbre se corrija a aquellos que se oponen a la verdad. Quizás Dios cambiará los corazones de esas personas y ellos creerán en la verdad, recapacitarán y escaparán de la trampa del diablo, porque han sido cautivos por Él para hacer cualquier cosa que Él quiere. Mire, el Señor es Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios convence de pecado y frena la maldad. ¿Qué hace Satanás? Lo complace a usted en todas las cosas de la carne y usted ni se imagina. Porque Satanás no es un pescador, sino es un cazador. Ahora aquí, vamos a la otra. ¿Qué hace a las personas receptivas? ¿Qué hace a las personas receptivas? Un cambio. Profe, perdón. Señora, un cambio, dice ahí. ¿Qué hace a las personas receptivas? La fe, exacto. Su merced tiene la razón también. Un cambio. ¿Sí? Un cambio. ¿Por qué? Porque es que las personas tienen una necesidad insatisfecha en su vida. Y cuando uno les habla de fe, ¿a qué lo lleva? A un cambio, ¿cierto? Tienen la razón, no se preocupe, tienen razón. Un cambio, señora. No es que usted no nos dijo la respuesta, nos leyó acá, pero, o sea, porque usted bajó a la receptividad.
Vilma, pero aquí hay unas... Ah, ya. ¿Qué hacer con la fase? O sea, quedamos acá en orar, quedamos en la primera acá que orar por ellos. Pero Sí. no... En la segunda, un testimonio. Para diligenciar un testimonio. La tercera, reunión. Y la cuarta, no argumente. ¿Sí? Las que están en mayúsculas son las que deben de diligenciar. Sin embargo, yo se las voy a ir subrayando. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Es que como está tan pequeño, yo no alcanzo. Ya se les agranda un poquito más. Para que podamos... Ahí. Ni aún así. ¿Eh? Ni aún así. Ahora sí. Ahora aquí. ¿Qué hacer con una persona cuando está en la fase receptiva? Primero, una persona cuando está en la fase receptiva está consciente que tiene una necesidad. Primero necesidad. ¿Sí? Que tiene una necesidad, sea económica, emocional, de sanidad interior, de sanidad corporal, lo que sea, pero tiene una necesidad. ¿Mm? Sí. Porque mire aquí nos hace una aclaración. Algunas personas que nosotros pensamos que son resistentes, en realidad nunca se han dado cuenta del Evangelio en términos que ellos puedan comprender, porque nadie les ha hablado. Aquí tenemos que hablarle a las personas resistentes en un lenguaje sencillo. ¿Sí? Acuérdense que nosotros en la clase anterior debíamos de eliminar algunos términos cuando estábamos con cristianos. ¿Sí? A veces decimos amén, aleluya, bendito. Sí, hay que saber qué palabras utilizar y cómo hablarles a ellos. ¿Mm? Bueno, entonces hablábamos aquí la persona receptiva. Sabemos que son conscientes, que tienen una necesidad satisfecha, entonces está en la posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Ofrecerle ayuda. La palabra ahí es ofrecerle ayuda de una manera práctica. En la segunda. Sí, en la segunda. Estamos en la segunda parte. ¿Qué hacer con la persona? Estamos hablando de qué hacer con alguien que está en fase receptiva. ¿Sí? Sí, señora. Sí. En la primera entonces dice ofrecer ayuda de una manera práctica. ¿Sí? Estoy en esta. De una manera práctica. Si una persona tiene una necesidad, no importa la que sea, si podemos nosotros hacerlo personalmente, lo hacemos. Y si no podemos, buscamos la ayuda. ¿Sí? Buscar la forma de cómo llegarle a esa persona. Porque si usted tiene una necesidad, digamos, una necesidad de salud, y yo llego a hablarle del Evangelio y usted tiene el dolor más intenso del mundo, téngalo por seguro que no le va a escuchar. ¿Sí? O si le escucha no le va a entender. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ¿qué le duele? Camine y la llevo al médico, vamos al médico. Pero es que no tengo plata. No, camine, yo le pago la consulta. Ay, que no tengo para los medicamentos, venga, yo hoy se los pido. ¿Sí? Cualquier cosa, hacer que esa persona se siente bien. Después de que uno le da a esa persona, téngalo por seguro que esa persona le va a escuchar la palabra. ¿Mm? Después de eso, usted comparte un testimonio sobre la necesidad que tiene esa persona. Si de lo que le digo, no puede ser de uno mismo, pero puede ser de otra persona. ¿Mm? Entonces aquí la palabra, ¿cuál es aquí la tercera? Es un testimonio. La primera sería ofrece ayuda y en la segunda un testimonio. ¿Sí? En la tercera hay que decirle a la persona, usted venga, oramos y orar por ella. ¿Sí? Y la última
haga preguntas abiertas. Es un cambio. Exactamente, ahí es donde viene el cambio. ¿Sí? ¿Desde dónde viene el cambio? Desde este momento en que estoy ofreciéndole ayuda. ¿Sí? Ya que cuando estoy llorando, le estoy compartiendo la fe. Si ve que el cambio y fe tienen que ir de la mano. ¿Mm? Entonces, aquí lo último es, haga preguntas abiertas. ¿Cómo ha sido su relación con Dios? ¿Usted ha leído la Biblia? Todas esas cuestiones, ¿sí? ¿Haga preguntas? Sí, haga preguntas abiertas. Ahí no hay nada para diligenciar, sino simplemente haga preguntas. Gracias, Pablo. Evalúe si están listos para salir de la fase negativa a una fase positiva. ¿Quién hace la evaluación? Yo la hago. Yo hago la evaluación si sí o si no. ¿Mm? Aquí en este caso hago yo la evaluación. Bueno. Ahora aquí, ¿qué hace a las personas receptivas? Ah, mentiras. Entonces ya vimos aquí que lo que hace a las personas receptivas es un cambio. Lo que lo hace receptivo es el cambio. Entonces la palabra para diligenciar ahí es el cambio. Ahora vemos aquí. Hay una escala de valores de acuerdo de la escala de Holmes acerca del estrés. ¿Qué es el estrés? Yo le llamo el estrés es la falta de tres. El estrés es la falta de tres. La falta de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Yo la llamo así. ¿Sí? Falta de Dios. Entonces, una persona, cuando se le muere el esposo o la esposa, es donde está al 100% de estrés, de alteración, porque se siente sola y desamparada. Y aquí vamos bajando. El divorcio, mire, siempre es con la separación, mire. El divorcio, la separación matrimonial, un engaño, ¿sí? Miremos aquí todo esto, hasta el cambio. Un hijo, la muerte de un amigo cercano también nos genera estrés, nos causa tristeza. Algo que decía John en una predicación, cuando se muere el papá, queda huérfano. Cuando se muere el esposo o la esposa, queda viudo. Y cuando se muere un hijo, ¿cómo queda? ¿Qué nombre le podemos dar? ¿Sí? Entonces, mire todos estos valores aquí en esto que nosotros tenemos que tener en cuenta. El cambio de trabajo, el cambio de residencia también genera estrés por el arreglo de la casa y todas esas cuestiones. Ahora aquí, ¿qué hacer cuando una persona está en la fase buscador? Ellos están buscando respuestas o preguntas a soluciones a los problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Invitarlos a una reunión de fin de semana de buscadores. Si yo tengo un grupo familiar, si hay reunión de jóvenes, si hay algo, entonces yo los voy a hacer algo. ¿Sí? Yo los invito para que ellos entiendan, porque están buscando una respuesta. Invítalos a un grupo, a una célula cuando hay un grupo de oración. Hay que invitarlos. Como son personas que están buscando, uno les puede regalar una Biblia, les puede dar
un tratado, les puede dar algo para que esas personas lean, para que ellos escuchen. Hay libros muy buenos cristianos que uno puede leer. Por ejemplo, uno puede regalar un libro de Vida con propósito. Es un libro muy bonito. Hay muchos libros que uno puede regalar. Abra un diálogo en problemas espirituales con preguntas tales como: ¿alguna vez ha considerado lo que Jesús dijo? ¿Alguna vez has considerado lo que Jesús dijo? ¿Qué necesita usted saber para dar el siguiente paso? ¿Cómo puedo ayudarlo? Son esas preguntas que uno puede darle a la persona. Y ahí, a raíz de las respuestas, usted puede seguir haciendo preguntas de acuerdo a la respuesta. ¿Alguna vez ha considerado lo que Jesús dijo? ¿De qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Ha considerado que Dios dice en su palabra que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Ha considerado usted que Dios dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Ha considerado usted en la palabra de Dios que Él dijo que amáramos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Usted ha considerado que el Señor dice que debemos darle a Él lo mejor? Y ahí nos va dando respuestas, y de acuerdo a esas respuestas, yo voy a seguir preguntando. Ahora, voy a reducir un poquito aquí para que podamos verla aquí. ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase de consideración? Ellos lo están pensando porque ven la diferencia entre ellos y nosotros los creyentes. ¿Sí? Entonces esas personas son como ya: venga, hagámonos amigos. Entonces ya los invita a uno a presentarle a otros hermanos en Cristo, que una cosa, y los invita a uno a un grupo pequeño. Entonces, ¿aquí qué hago? Pero me faltó decirle lo de completar. Si lo alcanzó a diligenciar, Rosiris, el de buscador. El de buscador sí me falta acá el último de consideración en el... Entonces, servicios del buscador y grupo, ¿no? La palabra. Entonces ahora vamos aquí en la fase de la persona que es fase de consideración. Recuerde que esta tiene un valor de -3, o sea que nos queda ya cerquita. Está cerquita de recibir a Cristo. Entonces, le presentamos a otros. ¿Sí? ¿Qué hago? Quiere como tener amigos, entonces lo invito a un grupo pequeño. Y la otra es manifiéstelo, déle a conocer las maneras como nosotros respondemos a las situaciones de la vida diaria. Entonces, ya tenemos ahí esa parte diligenciada. ¿Qué hacer cuando alguien está en la fase comprensiva? Ellos necesitan entender el porqué y cómo ser un cristiano. Entonces, ¿qué hago aquí en este caso? Ya está en la fase comprensiva. Ya estoy a un paso. Le doy el plan de salvación. Nosotros estábamos separados del amor de Dios a causa de nuestros pecados, pero Dios envió a su Hijo para salvarnos de la muerte eterna. Acuérdese que había un acta de muerte, y le busca a usted donde decía que había un acta de muerte que pesaba sobre nosotros porque nos separamos de Dios, pero Dios
nos redimió de nuestros pecados, nos dio a nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos dice que nos presentemos a Él, que pidamos perdón por nuestros pecados, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y que nos haga fuerte. Eso Dios le va guiando cómo presentarle el plan de salvación. Después de que puede usted tomar estos dos. Primero, puede explíquele cómo hizo usted la decisión de seguir a Cristo y después darle el plan de salvación, o le da el plan de salvación, le explica el plan de salvación y después le habla a usted de cómo hizo la decisión de seguir a Cristo. Y por último, ayúdelos a encontrar los beneficios, lo que implica y el costo de seguir a Cristo. Entonces, ¿cuál es la implicación? ¿Qué beneficios tengo? Salvación eterna. Mis pecados han sido perdonados. Voy a ser libre. Voy a ser sana. Dios me va a restaurar. De acuerdo a nuestro testimonio. ¿Qué hago? ¿Qué hacer cuando alguien está listo para recibir a Cristo? ¿Qué hago? Entonces, ofrézcales una oración de compromiso. ¿Sí? Ay, hermano, me acabo de enterar, mataron a un amigo. Bueno. Ofrézcales una oración de compromiso. ¿Qué hacer? La oración de fe, ¿cierto, profe? ¿Cómo? La oración de fe puede ser, ¿cierto? Sí, la oración de fe es cuando no la podemos hacer aquí en este paso. La oración de fe la puedo hacer cuando ya los explico. Mira que aquí está. Les puedo hacerle la oración de fe aquí, explicarle el plan de salvación y ya les llevo a hacer la oración de fe. ¿Sí? Después les hago la oración de fe, una oración de compromiso y después, ¿qué hacer después que han recibido a Cristo Jesús? Ya lo llevo, que asistir a la iglesia, que comprometerse, que prepararse, que recibir a la clase 101, después de que se reciban la clase, que se preparen, que sean conscientes de lo que están haciendo, entonces hay que bautizarlos. ¿Sí? En la segunda, entonces, ¿qué es? ¿Anímelos a bautizarse? No. Sí, anímelos a aceptar su bautismo. Aceptar su bautismo. Y luego, llevarlos y comprometerlos cada día más al servicio de la obra de Dios, llevarlos si es necesario en esta fase de consideración, en esta clase de comprensiva. A veces se nos hace necesario irlos a recogerlos, ¿sí? Aún aquí, irlos a recogerlos, porque acuérdense que están todavía inmaduros, ¿cierto? Cuando se maduran, pues eso es un crecimiento que es poco a poco. Después, entonces, aquí planea tarjeta para evangelismo y compañerismo. ¿Sí? Es una herramienta. ¿Sí? Entonces, usted escribe aquí el nombre de la persona. Escribe la oración. ¿Sí? Oración de la mano, que Dios prepare esa persona para recibir el evangelio. Entonces, cuando estamos viendo una persona receptiva, entonces usted ya conoce aquí cuáles son sus intereses, usted ya les ha indagado en cierta manera su vida, ya sabe más o menos, no necesariamente uno indagarle, porque uno de la misma persona en su rostro, en su lenguaje no corporal, está manifestando cuáles son sus necesidades. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo tengo en común con esa persona para poder orar, para poderla entender y comprender?
Profe, pero espérese que me plantea tarjeta para evangelismo de compañerismo. Sí. Pero a mí no me aparece, No, aparece eso que usted tiene ahí que una. Ok. dice, planea tarjeta para evangelismo de compañerismo, una herramienta para cultivar una amistad eterna. ¿Mm? Ok. Ahí está, sino que yo la elaboré así de esa manera como para que nos quedara como una tarjetita. ¿Sí? Ok. Sí, ¿Listo? señor. Sí, señor. Después de que estoy ya en esta fase, porque acuérdese que la persona ya está lista, ya lo recibió, ya tengo que orar por esta persona, entonces yo tengo que empezar a evaluar, ¿sí? Entonces, ¿evaluar en qué fase? Entonces, evaluar las diferencias entre ellos y los creyentes. Entonces, ya tengo aquí en esto volver a lo que vimos anteriormente cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ya tengo claridad aquí en esto. Entonces, cuando ya la persona está lista, en la fase comprensiva, que recuerde que de la persona comprensiva es cuando ya empieza a entrar a recibir a Cristo y a hacer una fruta madura. Ahora, ¿qué hacer cuando la persona está en el terreno cero? O sea, ya listo, ¿sí? Ya es una persona nueva en Cristo. Entonces, ya está conectado a una familia de la iglesia, ya tengo una membresía, que ya soy miembro de la clase 101. Ya después me voy para la clase 201, que es creciendo en la parte espiritual. Después estoy utilizando los dones y estoy sirviendo, ¿sí? Ya estoy sirviendo. Cuando yo ya estoy sirviendo es porque ya soy una persona madura. Y ya cuando ya soy una persona y ya he hecho la 301, ya estoy haciendo la 401, ya uno no se queda callado. Y ya está empezando a compartir. Y aquí tenemos cómo construir un puente de amistad. ¿Cuál es el próximo paso? Dice. Nota. Mirar las recomendaciones para saber qué hacer en cada paso. Cómo construir un puente de amistad. Es un plan para partir la fe. ¿Sí? Entonces, paso 1. Dese cuenta de los incrédulos que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una lista con el nombre de ellos. Yo voy a entender que mi responsabilidad, ¿sí? Tengo que evaluar la receptividad espiritual de cada persona. Debo describir y apuntar cuáles son sus intereses y necesidades, ¿sí? Y la otra es buscar las áreas en común que yo tengo con esa persona y con las dos personas tenemos los dos, ¿sí? Para empezar a construir ese puente, ¿sí? Y a partir de eso, de acuerdo a la necesidad, yo ya estoy preparando un testimonio para podérselo dar, para poderlo atraer. Segundo paso. Sí, mira, aquí yo ya lo he identificado. Segundo paso, antes de ir hasta allá, yo tengo que orar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya tengo aquí mi lista. Yo ya tengo mi lista por cada uno de ellos. Aquí ya tengo mi lista, ya sé que tengo que orar y qué versículo voy a orar para que el Señor... yo por lo menos cuando oro, yo le hablo al Señor, le digo, Señor, quítale ese corazón de piedra, que ese corazón se convierta corazón de carne, que la palabra tuya, Señor, que es palabra viva y eficaz, cortante como espada de doble filo, penetre en su corazón, Señor, cuando yo llegue allá. Esas son mis palabras, son mis oraciones, pero cada uno Dios le va guiando a qué hablarle. Tercer paso, ¿sí? Tratarlos como persona, no como un prospecto, ¿sí? Recuerde que nosotros vamos tras la pesca, no tras la caza. Hay que ser genuinos. Y hay que ser genuinos en nuestra práctica de tratarlos. Hay que tener 2 oídos y una boquita. O sea, 2 oídos
para escucharlo y una boquita para callar y hablar cuando sea pertinente. ¿Sí? Invítalos a la casa, tómese un tintico, venga para acá, venga para allá, y usted va poniendo musiquita cristiana, que una predicación, que una cosa, que otra, y la persona ahí va llegando, ¿sí? Enfoca tu concernimiento en satisfacer las necesidades que usted vea apremiantes, fuerza en amarlos hasta que ellos te pregunten ¿por qué? ¿Por qué usted es tan especial conmigo? No, porque me nace hacerlo. Acepte las personas, aceptarlas tal cual son. Bueno, ya tengo esto, ¿sí? Ya le puedo llegar aquí. Ya estoy lista para compartir con esa persona en una actitud positiva, con una persona seguidora de Cristo. Uy, qué más, qué alegría de verlo, qué bendición de Dios poder verlo, ¿sí? Comparte un testimonio cuando la ocasión sea natural. Téngalo por seguro que se va a presentar. No fuerce las buenas nuevas. Sea paciente porque Dios está obrando. Acuérdese que Dios nos dice el momento de dar la palabra. ¿Sí? Usa situaciones de crisis para mostrar la necesidad de Dios. Ay, no, es que este día se me rompieron los zapatos y con semejante lluvia. Ay, Dios, ay, eso está bien que se le hayan roto los zapatos. Ay, pero ¿por qué me dice? Sí, porque es que Dios le quiere dar unos zapatos buenos. Y si usted no bota sus zapatos viejos, ¿cómo le quiere Dios dar zapatos buenos y nuevos? Ahí empieza uno a darle la palabra, ¿sí? Denles el mensaje apropiado, grabado o libros para leer, ¿sí? Pero también hay que saber si a la persona le gusta escuchar, si le gusta leer. Si no le gusta, todo el mundo ahorita en estos momentos está mandando mensajes de audio y de videos impactantes. Entonces uno manda un video o ¿sí? Lo otro, concéntrese en lo esencial, evita las distracciones, invítalos a un servicio buscador no creyentes en la iglesia. Por ejemplo, el culto de jóvenes, ¿sí? Los jóvenes quieren algo diferente, que ellos hacen algo diferente. Por ejemplo, vamos al concierto que se va a hacer el 23, invitarlo al concierto. Por último, guiarlos a una oración de compromiso después de compartirles las buenas nuevas. Bueno, mis queridas estudiantes, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya no nos queda sino una sola lección, que es la próximo martes, con la bendición de Dios. Entonces, preguntas hasta ahí. No, mi profesor, todo muy claro. Listo. Pero bien claro con sus clases. Ay, gracias Camila, gracias a Yesal. Bueno, sí, pues, entonces, como le decía, manita mil, diligenciar el formato que ya les envío. Sí, sí. Claro que sí. Yo puedo acercarme donde usted mañana. ¿No? Mañana, ¿qué hora? ¿Sabe qué? Por la mañana, sí, por la tarde se me que me dice lo por la tarde, que por la mañana se van y sí, por la tarde es eso. Nos decía ahorita que le mataron. Sí,
Sí, se había desaparecido él de hace 8 días y nada que se encontraba yo y como que lo mataron. Pero acá en Sogamoso, No. ah, Sí, no. somos Bueno, bueno. Ay, me da tristeza por la esposa, por la familia. por la esposita, pero no era cristiano, profe. No. Ay, qué pesado. Pero bueno, en alguna oportunidad yo le tuve la oportunidad de hablarle. No mucho, pero bueno, nace uno, crece, Sí, señora, la ley de la vida. sí. Bueno, hermanita, bueno, ya de lo que les decía antes, el domingo, después del culto de 10, con la hoja de vida ya resuelta, nos vamos bien eleganticos, bien bonitos, como siempre nos vamos y nos presentamos ante los pastores, mostramos nuestra hoja de vida, ellos dirán en qué vamos a servirle, todo eso, no sé cómo irá a dirigir esa parte el pastor. ¿Cómo nos va a dirigir esa parte? Sí, señor. Sí, ya le pregunté al pastor sobre la lección 505 y resulta que no la tiene, pero sin embargo ya se la pedí, a ver si nos la puede conseguir, que es la de liderazgo. Y esa clase de liderazgo es bonita. Bueno, mis queridas hermanitas, ahora sí las dejo descansar porque nos fuimos casi hora y media larguita. Sí, pero terminamos esa clase, ya salimos, no quedamos ahí como incompletas, sino que se terminó toda la clase. Sí, toda la clase. No, yo estoy desarrollando todas las lecciones en lo posible. Sí. Sí. Se demoró un poquito más, pero terminamos allí. Pero se nos pasó rápido. Se nos pasó Sí, rápido. señora. Sí. Bueno, hermanita, entonces oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio de vida que tú has dado, Señor. Hemos estado, Señor, delante tuyo aprendiendo, Señor, la importancia de aprender a pescar y de llevar la palabra a otros, Padre. Solo tú haces las cosas, Señor, y aquí estamos colocando cada una de nuestras amistades que tú has colocado en nuestro corazón, Señor. Señor, y oramos por esas personas, esos hombres y mujeres, Señor. Papito Dios, hoy coloco, Señor, a esta viuda y a estos huérfanos, Señor, tras la muerte de este varón, Señor, que fue una muerte violenta, Padre. Pero solo tú tienes el consuelo para ellos, Señor. Oh, Señor, dale fortaleza, Señor, a ellos, dale fortaleza a su familia extendida, Padre. Señor, haz tu justicia, Señor, en estos hombres o estas mujeres que participaron en este acto, Señor. Porque solo tú eres el dueño de la vida, Señor. Papito Dios, guía tu justicia hacia ellos, Padre. Dale consuelo a esta viuda y a este huérfano, Padre de la gloria. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor, por cada alma que está presente, Señor, y por las que se añadirán, Señor. Gracias, eterno Rey, ser Dios omnipotente, porque tuyo es toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Bueno, hermanitos. Bueno, mi profe Bella, entonces que descanse usted también. Gracias, Cami. Dios te bendiga. Ya nos vemos de hoy en noche. No puede hablar, usted solamente mensajito, como que no puede hablar ni Cami. Sí. Sí, solo ella dijo al inicio que no podía hablar, que sí. Se iban a invitar a escuchar la clase. Sí. Entonces, mi niña, amiguita María Camila, que descanse, Dios te bendiga, mi profe Bella, que Dios me la bendiga y que papá Dios la siga usando cada día, que le siga dando esa sabiduría, ese discernimiento. Gracias, hermanita, gracias. Y esas ganas de enseñar.
Gracias. Gracias, mi profe Bello. Un abrazo. Igualmente abrazo, que Dios te bendiga. Gracias. Chao, Cami.